Tiene la palabra el diputado Marcelo Chilín. Gracias, presidente. En la línea de los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, señor presidente, quisiera decir en general que a mi juicio se trata efectivamente de un buen proyecto. Como se recordó acá, han intervenido previamente en él el gobierno de la presidenta Bachelet, el exdiputado Juan Bustos, desde luego el actual gobierno y en especial su actual ministro de Justicia, el señor Felipe Bulnes, pero es una pena que se omita en este recuento histórico de las responsabilidades y las personas que inspiraron este proyecto, un suceso que en realidad fue el que detonó el cambio en la manera de pensar. Y ese suceso fue la cárcel de San Miguel con la muerte de 81 de los reos que albergaba. Creo que tuvo que ocurrir esta desgracia, señor presidente, para que abordáramos el tema de la cárcel, el tema de la rehabilitación, de otra manera, con una filosofía inspirada efectivamente en los valores del humanismo cristiano y el humanismo socialista, que quienes decimos, y me incluyo, sostenerlos, abdicamos de estas convicciones pusilánimemente para dejarnos llevar por la vorágine histérica de quienes decían que la cárcel era la única solución para un problema originado en la sociedad y que es de carácter social, y que se simbolizó en la idea del fin a la puerta giratoria. Afortunadamente, como lo muestra este proyecto, esa idea ha quedado atrás y hoy día, como lo recordó el señor ministro, y lo recordó también en su intervención don Jorge Burgos, ponemos el acento en los factores de la rehabilitación y la reinserción, volviendo a lo que nunca debiéramos olvidar, que finalmente el delito tiene origen en nosotros mismos, en nuestra propia sociedad, y no es algo que nos venga impuesto desde afuera o desde otro planeta. Dicho esto, en general, señor presidente, quisiera manifestar lo que a mi juicio, y solo aquello, es todavía materia de controversia en el proyecto. Primero, este tema de establecer como pena alternativa para los extranjeros que estén residiendo ilegalmente en el país la opción de la expulsión. Yo creo, señor presidente, que no se puede tratar de resolver la carencia de una política migratoria del Estado de Chile con medidas que tienen que ver con el Código Penal. Si nosotros queremos que esta migración sea una migración sana, sobre la mesa, legal, lo que tenemos que hacer en realidad es imponer penas severas a quienes contratan ilegalmente y con bajos salarios, estimulando esta inmigración ilegal, y no al que es tentado y que por diversas circunstancias puede haber incurrido en la comisión de un delito. Se trata de una medida discriminatoria y por lo mismo yo creo que no es cosa simple decir que vamos a darle la pasada a la institucionalización de esta nueva medida alternativa. En segundo lugar, señor presidente, el proyecto conserva un trato privilegiado al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el artículo 13. Primero, resulta incomprensible que se excluya de este trato a la Policía de Investigaciones, pero yo en realidad no quiero proponer la inclusión de investigaciones, sino que creo que lo que hay que considerar es que
los delincuentes de uniforme tienen que pagar la pena de la misma manera que lo paga cualquier delincuente. Y en ese sentido, nosotros vamos a votar y pedimos votación separada del artículo 13 porque vamos a votar en contra de esta medida discriminatoria. En tercer lugar, de las observaciones, señor presidente, en la página 18 del comparado está el artículo 20, donde se establece lo siguiente: los delegados de libertad vigilada son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile. Yo creo, señor presidente, que hay que eliminar el concepto de dependientes y dejarlo simplemente que los delegados de libertad vigilada son funcionarios de Gendarmería de Chile. Porque al incorporar el concepto de dependiente se pudiera entender que esta es una persona habilitada por los mecanismos que se proponen en esta propia ley, pero que no necesariamente es funcionario de Gendarmería, sino que bastaría con que tuviera dependencia de él, y desde luego cualquier persona que sea contratada por Gendarmería de Chile, no siendo gendarme, va a ser dependiente de Gendarmería. Y el segundo inciso del artículo, sin duda que no hace más que reforzar la posibilidad de distorsionar el sentido de la ley, en el sentido que yo estoy advirtiendo cuando dice que la habilitación para ejercer las funciones de delegado de libertad vigilada será otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes acrediten idoneidad y preparación en la forma que determine el reglamento. Y al ser derivado a un reglamento, bueno, el peligro que yo advierto pasa a ser aún mayor. Respecto del monitoreo telemático, señor presidente, la responsabilidad de la administración del dispositivo dice que será de cargo de la Gendarmería de Chile, la que podrá contratar servicios externos para estos efectos. Y a este respecto, gracias, yo quiero señalar lo siguiente, presidente. A propósito de la inconstitucionalidad de disposiciones que están en proceso de reforma en materia penal, llama la atención que nada menos que los, comillas, requisitos y características técnicas de estos medios telemáticos y los, comillas, procedimientos para su instalación, administración y retiro se derivan a un reglamento en el artículo 23 quater y octi, y aquí va en juego una parte medular del control de una pena, y esto puede ser muy grave. Esto debe estar regulado en la ley, a nuestro juicio, y no en un reglamento. Por último, señor presidente, en la misma dirección que lo hizo el diputado Burgos, creo que corresponde hacer reserva de constitucionalidad en el artículo 16, donde se da pábulo a que el porte de estos dispositivos de control electrónico pueda ser superior a la pena originalmente impuesta, y claramente eso tiene ribetes de inconstitucionalidad, aun cuando se le justifique diciendo que pudiera prolongarse más allá de la pena originalmente impuesta el porte del artificio por las condiciones que requieren la rehabilitación del sujeto. Creo, señor presidente, que esta pena sustitutiva es, por el hecho de ser denominada pena, que no puede prolongarse más allá de la pena original. Distinto sería si esto hubiera continuado llamándose medidas alternativas, porque tal vez la medida alternativa podría sobrepasar el tiempo al cual fue condenado el reo. Pero tratándose en ambos casos de pena, bueno, es una pena que se prolonga más allá de lo dictaminado por los tribunales de justicia en la pena original.
Y con estas advertencias, señor presidente, es que nosotros vamos a votar en general a favor del proyecto, salvo en aquellos artículos que he señalado en mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Marcelo Chilin. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Monker.